Bueno, nos corresponde hoy ver el tema número 2 del curso Gerencia de la Matemática, el PC 240, y vamos a ver el tema de interés compuesto. ¿Sí? Entonces, esta parte va a ser un poco teórica, tal vez vayamos a hacer algo con Excel para poder manejar algunos conceptos y algunas cuestiones, pero primordialmente vamos a trabajarlo en función de la parte teórica. Y ya cuando vamos a lecciones, vamos a entrar a la parte práctica. Entonces vamos a irnos al tema número 2. Este es el material de la antología que ustedes tienen. Es la misma. Entonces, si quieren seguirla, perfecto. Y si no, les va a quedar grabada la lección. Y lo que vamos a entrar es a resolver un poquito de ejercicios con respecto al tema. Okay. El tema que nos corresponde hoy es interés compuesto. Bueno, para que ustedes tengan la idea, a qué nosotros llamamos interés compuesto, es que cuando vimos el caso del interés simple, nosotros generamos sobre el capital ese interés en un cierto tiempo. En este momento, cuando hablamos de interés simple, lo que nos vamos a referir es que los intereses capitalizan interés. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que lo que me genere de intereses va a ganar intereses. Entonces, esto va creando como una bolita de nieve, se va haciendo pequeñita y cada vez se va haciendo más grande y más grande y más grande, porque los intereses se capitalizan. Entonces, la diferencia que hay entre interés simple e interés compuesto es que en el interés simple los intereses permanecen constantes durante todo el tiempo. Pero en interés compuesto no, los intereses se van capitalizando y vamos obteniendo intereses sobre los intereses que generan. Entonces, vamos a ver que son exactamente la misma fórmula. Lo que vamos a ver acá es digamos, la misma simbología, pero con una fórmula que vamos a capitalizar. Por ejemplo, lo vamos a manejar igual que C va a ser el capital y que I va a ser la tasa de interés y M va a ser el monto. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Que si yo en interés compuesto, lo que digo es que yo tengo un capital, le cobro una tasa de interés, al final de cuentas íbamos a tener un monto, que era el capital por 1 más I. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que pasa? Sigue el segundo periodo y nosotros vamos a ganar intereses sobre el primer monto que nosotros obtuvimos. Entonces vamos a ganar un segundo interés. Y entonces ve que la fórmula va capitalizando. Porque me están pagando los intereses sobre los intereses. Y así sucesivamente se va a dar en el tiempo. Entonces, la fórmula real de interés compuesto va a ser esta. ¿Se acuerda que el n antes multiplicaba la i? Ahora está elevado. Esa es la diferencia que tiene de interés simple e interés compuesto. Entonces, esta fórmula, como podemos hacerlo, que el monto es igual a capital por 1 más i elevado a la n, podríamos decir que para averiguar c va a ser igual a m dividido entre ese factor. Entonces, es exactamente la misma fórmula. ¿Qué es lo que va a diferenciar en eso? Bueno, entonces vamos a ver esas diferencias que hay. Es exactamente lo mismo. Calculamos cualquiera de las variables o eventualmente hacemos ecuaciones equivalentes. Así es que no nos escapamos. Es exactamente que el tema número 1, que era interés simple. Lo único que ahora vamos a manejar interés compuesto. Entonces, vamos con la primera fórmula, ¿verdad? Que para averiguar el monto es igual a capital por 1 más i elevado a la n.
Esta I va a sufrir una modificación, pero ahorita lo vemos. Ahora bien, hay que tener claro, digamos, en la parte teórica, cuál es la diferencia que vamos a tener nosotros entre el interés simple y el interés compuesto. Y lo que tienen que tener claro de esto es que el interés simple tiene una progresión aritmética. Entonces, su gráfica es una línea recta. O sea, ustedes siempre van a ganar lo mismo por el capital que tienen durante el tiempo. Sin embargo, el interés compuesto va a crecer con una progresión geométrica y su gráfica va a ser una función exponencial. O sea, ¿qué quiere decir con una función exponencial? Que nosotros vamos a crecer cada vez más. O sea, ¿a qué ritmo? Depende de la tasa de interés y va a depender del tiempo. Pero siempre vamos a manejar la función exponencial. Ahora bien, les dije que esta era la fórmula de interés compuesto para cuando queremos el valor futuro. Entonces, esta fórmula ustedes ya deberían tenerla en la antología. Vienen las fórmulas que vamos a utilizar durante todo el semestre, ¿verdad? Y entonces ustedes pueden ya ir marcando, ¿verdad? Que esta es la fórmula para encontrar el valor futuro. Pero para encontrar el valor presente, lo podemos poner de forma negativa y m va a estar multiplicado acá. Entonces, para encontrar el valor presente, que es C, va a ser el monto multiplicado por 1 más I elevado a la menos N. Entonces, ¿por qué a la menos N? Porque si este factor está multiplicando y yo lo paso a dividir acá, es lo mismo que elevarlo a la menos 1. Entonces, a la menos N. Entonces, ve que aquí ya tenemos dos formulitas, ¿verdad? Que ustedes tienen que manejar en interés compuesto. Que para encontrar el monto es igual a C por 1 más I elevado a la N. Y para encontrar el valor presente va a ser el monto multiplicado por 1 más I a la menos N. Ahora bien, si quiere, bueno, vamos a ver unos términos y vemos algún cálculo. Vamos a ver. La misma definición, que era M, el valor, el monto, ¿verdad? O el valor futuro, ¿verdad? Que era C, el capital. Que era 1 más I, va a ser el factor de acumulación. ¿Ok? Y donde tenemos que tener cuidado es cómo ponemos el I, ¿verdad? Que siempre se lo hemos dicho, que debe ponerlo, ya sea en porcentual, en decimal, o como ustedes quieran expresarlo, pero siempre deben estar en una misma sintonía, ¿verdad? Y N va a ser el número de periodos en que se capitaliza el interés durante todo el plazo, para el cual se calcula el interés o duración total. Ahorita vamos a ver esto del fraccionamiento para que sepan, pero N va a ser el número de periodos totales, el número de periodos totales. Y C va a ser igual al capital, ¿verdad? Ahora, ustedes tienen que siempre tener presente que en interés compuesto, la tasa de interés debe estar en concordancia con el tiempo, ¿verdad? Tiene que estar en concordancia con el tiempo. No puede poner el interés por un lado y el tiempo por otro, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que manejar eso. Ahora, bien, la tasa de interés puede tener diferentes periodos que en ella se capitaliza. Podría ser que la tasa está a un lado, a una forma, y los periodos de capitalización son otros, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes sepan convertir la tasa. Entonces, vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de JFC, significa que es la tasa nominal convertible
o capitalizable cuántas veces, FC veces al año. Que ese FC no sabemos cuánto es. Ese va a ser el factor de capitalización o frecuencia de conversión. Entonces, vamos a ver. Yo puedo decirles que tengo una tasa de un 10%, que puede ser nominal. Un 10% es lo que voy a pagar. Voy a pagarle si fuera interesante. Pero si yo le digo que es trimestral, entonces ese 10% tengo que dividirlo en el número de trimestres. ¿Cuántos trimestres hay? ¿Cuántos trimestres hay en un año? 4. 4. ¿Ve? Entonces, yo tengo que convertir esa tasa nominal en una tasa capitalizable. Entonces, divido el 10%, lo divido entre 4. Quiere decir que la tasa que va a actuar va a ser un 2,5% trimestralmente. ¿Ok? Entonces, eso va a depender del factor de capitalización. Si yo les digo semestral, entonces habrían 2 semestres. Si yo le digo mensual, estaríamos hablando de 12. Si yo le hablo de cuatrimestral, de 3. Y así sucesivamente, ¿verdad? Depende de qué es lo que nosotros vamos a convertir. Entonces, la misma antología le maneja esto. Que si es anual es 1, si es semestral es 2, si es cuatrimestral 3, si es trimestral 4, si es bimensual 6, si es mensual 12, si es quincenal 24 y si es semanal 52. Y si fuera diaria, utilizan 365. ¿Ok? Entonces, eso va a depender de la capitalización en que se establezca. Si ustedes establecen mensual, trimestral, quincenal, diario, semanal, eso va a depender de ustedes. Ahora bien, también hay que entender que una cosa va a ser la tasa efectiva y otra cosa es la tasa de interés nominal. Y quiero que entiendan ese concepto. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, que la tasa es del 10% anual, no es la realmente que actúa si es capitalizable. Siempre la tasa convertible le va a generar mayor rentabilidad. O sea, no es lo mismo meterlo a un 10% anual que meterlo a un 10% semestral o anual, perdón, o trimestral o cuatrimestral. Eso va a variar. ¿Por qué? Porque los intereses van a ganar intereses. Entonces, no es lo mismo anual o una tasa, digamos, nominal a una tasa efectiva. Entonces, hay que entender, tener muy claro eso. Una tasa efectiva y una tasa nominal. La tasa nominal es la que está pactada en la operación. Cuando yo voy al banco y me dicen, te pago un 15%. Esa es la tasa nominal. Al final de cuentas, puede ser que yo no reciba ese 15, sino que reciba un 15,6. A eso le llamamos la tasa efectiva. Ahora bien, ve que los únicos conceptos que hemos introducido acá es que es capitalizable y hay que convertirlo y que tenemos una tasa nominal y una tasa efectiva. Ahora bien, hay tasas equivalentes. O sea, vamos a ver. Lo mismo es decir, un 10% semestral, perdón, anual, a decir un 5% semestral. ¿Ok? Pero para eso hay fórmulas porque así como le dije, nada más le estoy sacando, digamos, la mitad. Pero en la realidad, la que actúa sobre capital puede diferir. Puede ser que sea un 4,79 o un 5 esto. Entonces, nosotros vamos a tener que tener tasas equivalentes. Y vea lo que dice la definición. La tasa de interés anual declarada en el documento recibe el nombre de tasa nominal anual. Cuando el interés se capitaliza más de una vez por año, el hecho de capitalizar el interés un determinado número de veces por año da lugar a una tasa efectiva. Entonces, teníamos, y que es mayor siempre que la nominal. Entonces, una cosa es la tasa nominal, que es la que tiene
digamos, el instrumento, y otra es la tasa efectiva. ¿Ok? Y siempre la tasa efectiva va a ser mayor que la tasa nominal. La tasa anual efectiva de interés puede definirse como aquella a la que efectivamente está colocado el capital, pues su periodo de capitalización no es anual. ¿Ok? Y las tasas nominales y efectivas son equivalentes, o sea, son iguales cuando producen la misma cantidad de dinero al final del año. ¿Ok? Entonces, yo puedo decirle que un 4.79 semestral es igual a un 4.24 a una tasa trimestral. Bueno, ¿por qué? Porque las dos van a generar la misma cantidad de dinero al final del año. ¿Ok? Entonces, para ello, entonces hay algunas fórmulas que vamos a tener para convertir la tasa. Y entonces tenemos que I vamos a llamar como tasa efectiva. Ahí vamos a llamar como tasa efectiva. ¿Ok? Y J va a ser la tasa nominal capitalizable F veces salario. ¿Ok? Entonces vamos a tener como J cuando la tasa es capitalizable, cuántas veces nosotros pactemos en el año. ¿Ok? Entonces, para ello, nosotros vamos a tener algunas fórmulas prediseñadas para el cálculo de las tasas efectivas o las tasas nominales. Entonces, para obtener una tasa de interés, ya sea nominal o efectiva, por periodo de capitalización, dada otra tasa de interés nominal o efectiva con distinto periodo de capitalización, se utilizarán las siguientes reglas de equivalencia, en la cual el espectro de tiempo será un año. ¿Ok? Entonces, vean estas fórmulas. Cuando yo, y esto es muy importante, cuando yo quiero calcular una tasa efectiva o una tasa nominal, nosotros vamos a ubicar en el lado izquierdo de cualquiera de las dos la incógnita por determinar. Por ejemplo, si yo quiero convertir a una tasa nominal o una tasa efectiva. Y lo que hago, y en el lado derecho, la tasa de interés efectiva o la tasa nominal dada. Y para despejar el lado izquierdo de la ecuación y obtener la resolución. Bueno, así como se ve, casi que en chino dice uno es igual y todo lo demás. Pero no es nada de otro mundo más que despejar. Y todo esto está en función de un año. No vamos a hacerlo en función de más de un año, porque lo que vamos a comparar es una tasa efectiva, ¿verdad? Y las tasas efectivas van a ser anuales. Ahora, voy a dejarlo hasta aquí para que hagamos alguna práctica para que ustedes vean qué es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Pueden ver el Excel, ¿verdad? Sí, profe. ¿Alguien que quiera sacar un monto de un préstamo? Dígame cuánto es el monto de un préstamo. 12 millones. 12 millones. ¿Qué? ¿A qué tasa de interés? ¿Van a sacar ese préstamo? ¿Qué tasa de interés? 10%. 10%. Okay. ¿A cuántos años? 5. 5. Ok. Ok. Si lo hubiéramos hecho por interés simple. ¿Ok? ¿Qué decíamos nosotros? Que era el capital multiplicado 1 por la tasa de interés por los años, ¿verdad? ¿Cierto? Es para conseguir el monto, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Ok. Entonces nosotros tenemos que para conseguir el monto lo que hacíamos era
¿Sí? Vamos a ver. Que decíamos, M es igual a C por 1 más NI, ¿verdad? NI. ¿Cierto? Esa es la fórmula. Entonces aquí la apliqué y lo que me dice es que yo voy a obtener 18 millones al finalizar los 5 años. ¿Qué es lo que hice yo? Ah, bueno. Los 12 millones. ¿Saben? Los 12 millones. Llegó el primer año y le pagué un 10%. Entonces, un 10%. Entonces, al finalizar el primer año tenía los 12 millones y los 1,200. Llegó el segundo año, me van a pagar otra vez el 1,200,000 de intereses y entonces lo que tengo es que tengo 14 millones. ¿Qué va a pasar el tercer año? Va a tener 15,600,000. El próximo año tengo 16,800,000 y el próximo año tengo los 18 millones. Eso es lo que está, eso es lo que hace la fórmula, ¿verdad? La fórmula lo que me hace es ir acumulando los intereses simples durante el tiempo. Bueno, eso era el capítulo 1, ¿verdad? En el capítulo 2, en el capítulo 2, esto varía, porque ahora vamos a hacer interés compuesto. Lo que vamos a ver ahora con interés compuesto. ¿Ok? Entonces, aquí entra la variable de capitalización. Entonces, ¿cómo va a pagar el préstamo? ¿Mensual, semestral, trimestral, cuatrimestral? Trimestral, profe. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a Trimestral. pagar? ¿No se escuchó? Trimestral, profe. Trimestral. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos trimestres hay en el año? 4. 4, ¿verdad? Entonces, la fórmula que tenemos acá, lo que va a variar es que ya N no va a estar ahí. Y esta J va a ser nominal. Entonces, lo que decimos es que esto lo elevamos. ¿Se acuerdan? Lo elevamos. Lo elevamos. A ver, ¿dónde está el símbolo de elevación? ¿Ok? Lo elevamos a la N. ¿Ok? Pero la tasa que tenemos aquí, es nominal. Entonces, lo que hacemos es convertir esa tasa nominal en J dividido entre FC. Entonces, ya ahora se convierte en una tasa capitalizable. En una tasa capitalizable. Entonces, para averiguar el monto, ve que ahora tenemos el préstamo que multiplica a 1. Voy a ponerlo más abajo para que lo puedan ver acá. Si yo quiero conseguir el monto acá, entonces tendríamos el capital por 1 más la tasa acá, pero va a ser la tasa efectiva. Entonces lo divido entre los periodos de capitalización. ¿Okay? Y eso lo elevo ¿a qué? A N. Recuérdese que N van a ser los periodos completos. Entonces los periodos completos van a ser los 5 años por los 4 trimestres que hay. Pero recuerde esto, N es los periodos total. O sea, ¿cuántos trimestres hay en 5 años? Hay 20, ¿verdad? ¿Cierto? Hay 20, entonces multiplico 5 por 4. ¿Por qué puse la tasa convertible? Porque estamos capitalizando ya no en función de un año, sino trimestral. ¿Ok?
Y aquí me dice que yo me voy a ganar, si yo fuera el banco, me voy a ganar 19.600.000, bueno, no me voy a ganar, o sea, voy a recibir 19.663.000 colones. ¿Qué es lo que hice? Ve, ¿por qué no 18? Porque 18 era con interés simple y esto es con interés compuesto. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que me está haciendo la fórmula? Ok, vamos a hacerlo de igual forma acá. Vamos a hacerlo de igual forma. Acá, entonces, sería el capital. Aquí serían los intereses. Los intereses. Ok, y aquí sería el saldo. ¿Qué es lo que pasaría? Que aquí los intereses, este 1.200.000 me va a pagar intereses. ¿Ve? Ese 1.200.000 me va a pagar intereses. Ok, vamos a ver. Pero me va a pagar, recuérdense que era capitalizable, ¿verdad? O sea, cada periodo me lo va a pagar. Cada periodo me va a pagar la tasa de interés del 4%. Y entonces esto va a generar intereses. Entonces, ¿cuántos periodos son? Eran 20 periodos, ¿verdad? Entonces, 20 periodos. Ok, entonces, aquí está. Para que ustedes vean, voy a hacerle la comprobación, ¿verdad? Para que ustedes vean que eran 20 periodos, ¿verdad? Sería el dato número 2, hasta el dato número 20. ¿Eh? Y aquí está exactamente, ¿ves? Lo que yo hice en la fórmula es exactamente lo que me está haciendo la computadora. Me está diciendo que yo cada vez que le cobro intereses o que pago intereses o lo que fuera, acá lo que me está haciendo es acumulando intereses sobre el interés. ¿Ve la diferencia que hay entre el interés compuesto e interés simple? ¿Vea que con interés compuesto nos ganamos 1.663.000 colones de más? ¿Ve la diferencia que hay entre interés simple e interés compuesto? Sí, profe. ¿Sí? Vea las fórmulas que estamos utilizando, ¿verdad? Las fórmulas que estamos utilizando, ya tenemos que convertirla. Cuando es sí, es el interés nominal. Cuando es J entre FC, significa ya una tasa efectiva. Y N, recuérdense que es no los años, sino los periodos. En este caso eran 20 periodos. ¿Dudas sin ningún temor? No, entendible. Todo bien, profe. Bueno, seguimos. Ok. Ok, vamos a ver. Esto es sumamente importante. Dice que cuando se desea obtener la tasa de interés, ya sea para el valor futuro, el valor presente y el plazo, hay dos formas de determinación. La primera se llama exacta. Esta exacta dice que mediante esta forma la tasa de interés se obtiene elevando a ambos lados de la ecuación por el monto inverso multiplicativo. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es que para averiguar en una forma exacta tendríamos esta fórmula. Que el monto lo dividimos entre capital, 1 elevado a 1 sobre n menos 1, y eso nos va a dar la tasa de interés. Pero en la mayor parte de los casos, lo que tenemos que utilizar se llama la interpolación.
¿Ok? La interpolación. ¿Saben qué es la interpolación? ¿Ah? Y esta es la fórmula de interpolar, ¿verdad? De la fórmula de interpolar. Dice que la tasa de interés mayor menos la tasa de interés real a determinar sobre la tasa de interés mayor menos la tasa de interés menor igual al valor presente o futuro. Valor presente. Ajá. Menos el valor presente real dado dividido entre el valor presente o valor futuro con I2 menos el valor presente futuro con I. Bueno, claro está eso. ¿Ah? Sí, profesor. Bueno, vamos a ver. Si yo tengo 100 colones y compro un confite, con 500 colones, ¿cuántos confites compro? ¿Ah? De ahí 5, profe. No. Ah, bueno, eso es interpolar. Eso es interpolar. Eso es interpolar. Interpolar es saber, entonces, vamos a verlo en Excel para que lo podamos manejar. Para que no lo compliquen. ¿No? O sea, yo puedo decir que con 100 colones compro un confite. Y yo puedo decir con cuántos colones compro 5. ¿Ok? Puedo decir, esa es la bendita regla de 3. ¿Ok? Pero yo también podría eventualmente decir esto. Y aquí poner un X monto y tener esta como variable. Puedo tener dos variables, perdón, una variable y puedo interpolarla. Aquí es muy fácil, ¿verdad? Aquí es muy fácil. O aquí puedo poner 0 y pongo... Pero ¿cómo es que se hace matemáticamente? O sea, lo que quiero es que aprendan cómo es que yo puedo utilizar esto matemáticamente, porque aquí es muy fácil. Ya ustedes me dijeron, ¿eh? Con 500 compro 5, ¿verdad? Entonces, matemáticamente lo que se dice es lo siguiente, vean. Lo que dice uno es, acá, voy a plantearlo, 600 menos 100, perdón, para poner esto más para acá, para que no se les vea como si fuera 600X. Ok, aquí la incógnita es esta, ¿verdad? Ok, entonces matemáticamente lo que uno dice es 600 menos 100, o sea, lo que hice fue esto menos esto, ¿verdad? Y eso lo divido, voy a ponerle paréntesis acá, voy a ponerle paréntesis. No lo estoy resolviendo, ¿verdad? Entre, ¿ok? Lo que es 500 menos 100. Esa es una parte, ¿ok? Esa es la parte que voy a igualar. Esto lo voy a igualar. Que esto lo voy a igualar. Ahora, lo que hice aquí, lo voy a hacer aquí mismo. ¿Qué fue lo que hice ahí? Lo que hice fue o sea, el 6, lo que hice fue 6 menos 1. 6 menos 1, eso fue lo que hice. Ajá. Lo divido entre ¿qué? Entre X menos 1. ¿Ven? Entonces tengo dos partes, la parte de arriba y la parte de abajo. Entonces voy a hacerlo en la realidad matemáticamente. O sea, lo que estamos diciendo es que tengo la parte de arriba, que era 600
menos 500. Pero si lo hago a un lado, lo voy a hacer al otro lado. Otro lado. Al otro lado, que era al otro lado. Esto menos esto. ¿Ok? Y esto tengo que dividirlo entre esto menos esto. ¿Eh? Vamos, esa es una división. Esa es una división que tengo ahí. Y aquí también vamos a dividirlo. ¿En qué vamos a dividirlo? Lo mismo que hice ahí. X menos 1. O sea, ¿qué hice acá? X menos 1. Entonces aquí tengo 500 lo divido entre 400. Esto es igual ¿a qué? A 5 dividido entre X menos 1. ¿Ok? Entonces, este 1.25, este 1.25, ¿ok? Esto que está multiplicando, el que está dividiendo, lo paso a ¿qué? A multiplicar. A X menos 1. Y esto era igual a 5. Esto era igual a 5. ¿Qué hacemos? Seguimos. Este 1.25 que está multiplicando pasa del otro lado a dividir, ¿verdad? Este 1.25 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. A dividir. Entonces tenemos 5 menos dividido entre 1.25 me va a dar 4. Y aquí me quedaría X que va a ser igual. X va a ser igual. Ese menos 1 que está sumando pasa al otro lado a ¿qué? Que está restando pasa al otro lado a ¿qué? Ese menos 1 que está aquí restando. ¿Pasa qué? A sumar. Sumar. Pasa a sumar. Pasa a sumar. Entonces, 4 menos más 1 es 5. Y aquí tenemos la respuesta. Tenemos la respuesta. Entonces, ve que con 100 colones compro un confite y con 600 compro 6. Entonces, con 500, ¿cuánto voy a comprar? 5 confites. Pero eso es exactamente lo que ustedes van a tener que hacer cuando hayan tasas de interés que tienen que interpolar. ¿Qué es lo que le van a decir? Si con un 10% yo me gano 10,000 colones y con un 20% yo me gano 12,500, ¿con qué tasa yo me gano 11,000 colones? Entonces usted tiene que buscar la variable X. O le dice, con un 10% se ganan 10,000. Con un 11.2, con un 11.2, ustedes se ganan, ustedes no saben cuánto se ganan. Si con un 20% se ganan 12,500. Entonces van a tener que encontrar la variable X. Entonces, para estos casos, se utiliza lo que se llama interpolación, que no es nada más ni nada menos que una regla de 3. Una regla de 3. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Toman el mayor, le restan el menor. Toman el que andan buscando y le quitan el menor. Lo que hicieron a este lado lo hacen al otro lado. El mayor menos el menor, X menos 1 y despejan la X. Y eso es lo que tienen que hacer acá. En todos los casos de interpolación. ¿Consultas? No. No, profe, todo claro. Ok. Vamos a ver. Sigamos con el material. ¿Ok? El tiempo también nosotros podemos conseguirlo de una forma fraccionaria. Entonces, cuando vamos a calcular el tiempo, lo que vamos a utilizar es el logaritmo. Vamos a utilizar logaritmos para encontrar el tiempo.
¿Ok? Entonces, para cuando ustedes un ejercicio le dice calcule el tiempo, van a tener que aplicar el logaritmo. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque ustedes no van a poder encontrar el valor de n tan fácilmente despejado. Bueno, pero ahí vamos, cuando vengan problemas, ahí lo vamos a ver. Ahora, esto es importante. Cuando nosotros queramos encontrar cualquier valor con n, nosotros vamos a tener dos formas de calcular el acumulado, o sea, el valor futuro. La primera es con regla teórica, que consiste en calcular el factor de acumulación de n aplicando interés compuesto tanto a la parte entera como a la parte fraccionaria. Y la regla práctica va a ser que calculamos el factor de acumulación aplicando interés compuesto a la parte entera y luego interés simple a la parte fraccionaria. Ve que la regla teórica, todo es por interés compuesto. Y la regla práctica es que lo que tengamos entero va a ser a interés compuesto y luego va a ser por interés simple. Entonces vamos para que lo vean la diferencia. Para que veamos la diferencia. Okay. Cuando nosotros dijimos, por ejemplo, acá, este préstamo, cuando nosotros dijimos que íbamos a sacar un préstamo de interés a un 10% capitalizable trimestralmente, ¿qué es lo que pasa? Si usted ven, voy a ponerle los 5 años. Voy a poner los 5 años. Ya tenemos el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, el año 5. ¿Ok? Entonces no hay ningún problema. ¿Por qué no hay problema? ¿Qué decía la regla? ¿Qué decían las reglas? Nosotros teníamos dos reglas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucedía ahí? Que ambas cambiaban, ¿verdad? Teníamos la regla teórica y la regla práctica, ¿verdad? La regla teórica, todo es interés compuesto. Y la regla práctica decía que teníamos interés compuesto e interés simple. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que decía, lo que dice la teoría? Que si le dicen a uno que aplique sobre la regla teórica, entonces todo va a ser interés compuesto, que fue lo que hicimos. Pero ¿qué pasa si yo le hubiera dicho que 5 años, 3 meses? ¿Qué pasa si yo les hubiese dicho que el periodo ahora no son 5 años, sino son 5 años y 3 meses? 3 meses. Entonces, aquí cambia la cosa. ¿Ok? Aquí cambia la cosa. ¿Por qué cambia la cosa? Recuérdense que interés compuesto, dijimos que esta es la fórmula. Esta era la fórmula de interés compuesto. Con la regla teórica no habría ningún problema. Únicamente que n tenemos que convertirlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Ve que tenemos
5 años completos, ¿ve? 5 años completos. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos cuatro trimestres. Ajá. Tendríamos, hasta aquí tendríamos 20 trimestres. Pero aquí tendríamos 3 meses de 12. O sea, tendríamos 0.25 de año. Entonces, cuando nosotros vamos a calcular acá la capitalización, entonces nosotros, voy a plantearlo acá, tendríamos los 12 millones, ¿ok? Multiplicado por 1 más la tasa de interés, que era un 10%, dividido entre 4. Pero a la hora de elevarlo, nosotros tendríamos que tengo 5,25 años por 4. Y ya este 5,25 que tengo, los 5 años completos, más el punto 25 multiplicado por 4, ya no eran 20 periodos, sino que se va a convertir en 21 periodos. Ok, volvamos. Aquí, bueno, perdón porque aquí está completo. Voy a ponerle 2 meses, 2 meses, para que no les dé completo. Ok, entonces aquí tendrían 5 años más punto 16. Entonces, porque aquí sí le daría completo. Entonces aquí tendríamos, voy a traérmelo de aquí. Elevado 5.167 por 4. ¿Ok? Entonces, ve que aquí 5 años, punto 16 en trimestres significan 20.67 trimestres. ¿Ok? Entonces, nosotros elevamos todo esto. Voy a ponerlo acá para hacerlo. Bueno, voy a ponerle aquí el más para que se haga el cálculo. Y ahí nos dice que nosotros tendríamos acumulado 19.989.835.83. Pero si fuera por la regla práctica, lo que dice es que nosotros tenemos que utilizar los periodos completos con interés compuesto y después multiplicarlo por 1 más NI los periodos incompletos. Entonces, ¿qué cambia? ¿Qué cambiaríamos? Que nosotros tenemos los 12 millones, ¿ok? Que lo multiplicamos 1 más el 10% dividido entre 4 y lo elevamos a los periodos completos. ¿Cuántos son los periodos completos? 5 años por 4 sería por 20. ¿Ok? Ahí tendríamos el periodo que es completo. ¿Qué es completo? Lo que está en completo, en trimestres completos. Y entonces aquí tendríamos que el monto completo al finalizar los 5 periodos al finalizar los 5 periodos es el valor que habíamos encontrado. Ahí porque me falta un 0. ¿Ok? Pero aquí lo tendríamos hasta el año 5. Faltarían 2 meses. Entonces, esta plata la llevaríamos a valor futuro, pero con interés compuesto. ¿Cuál es la tasa de interés? El 10%, pero solamente 2 meses. 2 meses. ¿Ok? Y entonces aquí tendríamos el cálculo con la regla práctica.
Ve que por la regla teórica nos va a dar 19.989.000. Y por la regla práctica nos va a dar 19.991.000 colones. ¿Ve la diferencia que hay entre uno y otro? En la regla teórica, todo se calcula a interés compuesto. Pero ustedes tienen que convertir la que no es fracción completa al año. Y esta, la parte que es hasta aquí, que era completa, lo calculamos hasta ahí. Y los otros lo multiplicamos por interés simple. El periodo que nos falta. ¿Cuánto nos falta? 2 meses. ¿Preguntas? Profe, ¿podría colocarse otra vez en la fórmula esa, la última que hizo? Para ¿Esta? copiarla, ¿no? Sí, gracias. Lo que hice fue, aquí tengo hasta los 20 periodos, o sea, los 5 años, pero me falta capitalizar los 2 meses. Entonces lo que hago es a interés simple, a 2 meses. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Listo. ¿Preguntas? ¿Mm? No. Bueno, seguimos. Ojalá que sea tan cierto que no tienen dudas. El tiempo equivalente es un tiempo promedio, ¿verdad? De las deudas. Entonces, lo que vamos a buscar es en qué momento, vamos a una incógnita, aplicamos logaritmos para poder resolver. Y lo último de este tema son las ecuaciones de valor, exactamente iguales a las que vimos cuando vimos interés simple, únicamente que aquí va a ser con interés compuesto, con interés compuesto. ¿Ok? Entonces, practiquemos un poquito para que vean. ¿Ok? Vamos a practicar un poquitico. Bueno, voy a traérmela bien. Voy a traerme el ejercicio. Y vamos a irnos a Excel. A ver si lo podemos copiar. Lo voy a copiar mejor porque se ve muy grande. Copiarlo con Word y me lo voy a traer. Un momentito.
Ok. Ok. Vamos a ver un pequeño ejercicio. ¿Alguien que me lo lea? ¿Cuáles son los valores acumulados a pagar por un documento de 300,000 al 12% durante 3 años mediante A, interés simple, B, interés compuesto? ¿Cuáles son los intereses sobre intereses? Está bien, entonces teníamos acá cómo calculamos el interés simple, ¿verdad? ¿Ok? Dijimos que esta era la fórmula para calcular el interés simple. Que nos están preguntando, ¿verdad? Ahí. Vamos a ver. Entonces, la parte A lo que nos dice es calcule interés simple. Acuérdense que en interés simple, M significaba monto, C significaba capital, N, N era el tiempo, y la tasa de interés. Okay, entonces aquí teníamos que el monto, ¿cuánto es en este caso? ¿Cuánto es el monto? ¿Cuánto es el monto? Los 300, profe. 300,000. ¿Está bien? ¿Cuál es? Perdón, eso es lo que vamos a buscar, perdón. El capital son los 300,000. Vamos a averiguar el capital, perdón. ¿Cuál es el tiempo? Los 3 años. 3 años. ¿E interés? ¿El interés? Los 12. 12%. Ok. Entonces vamos a calcular el monto por interés simple, ¿verdad? De lo que nos dice que es el capital multiplicado por 1 más el tiempo, que eran 3 años, por la tasa de interés, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces aquí tenemos el monto calculado por interés que simple, ¿verdad? ¿Ok? Ese es interés simple. De la primera pregunta decía, calcule a través de interés simple. Ahora vamos a calcularlo por interés compuesto. ¿Ok? ¿Cuál era la fórmula de interés compuesto? De acá. Vamos a traer una fórmula de interés compuesto. Y lo teníamos. ¿Ok? Tenemos la fórmula de interés compuesto. ¿Ok? ¿Qué datos necesito yo? Lo mismo, ¿cuánto es el capital? Lo sabemos que es el mismo, que el tiempo es 3 años y el 12%. Como aquí no me dan capitalización, lo que quiere decir es que se capitalizan cada año. O sea, tienen que tener claro eso. Si no le dicen cuál es el periodo de capitalización, es que es cada año. ¿Ok? Entonces vamos a ver acá. El capital sigue siendo el mismo. ¿Ok? La tasa de interés es el 12%. Y lo dividimos entre el periodo de capitalización. ¿Cuántos años hay en un año? 1. No es que no se hace.
es que lo que hacemos es multiplicarlo, dividirlo por 1. Y el plazo que son 3 años, ¿verdad? Lo que tengo acá. Y eso lo multiplico por 1, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces, aquí tengo cuánto sería si fuera capitalizado. Capitalizado. ¿Mm? ¿Qué nos pregunta? ¿Cuáles son los intereses sobre intereses? Entonces, los intereses sobre intereses es la diferencia entre uno y otro. O sea, ¿cuánto me gané yo? Entonces, los intereses sobre intereses son 13,478.40. ¿Sí ven la diferencia entre uno y el otro? ¿Ah? ¿Sí lo ven? Sí, Profesor, ¿podría colocarse, por favor, en la 421? Gracias. Ahí lo único que le puse el 1 para que supieran que la capitalización es anual. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el ejercicio número 2. Voy a traérmelo para... ¿Sí? ¿Alguien que lo lea? Calcule el valor Calcule. futuro de 100,000 a un año al 32% anual y de 32% anual capitalizable trimestralmente. ¿Cuál es la tasa nominal capitalizable semestralmente equivalente a la tasa B? ¿Y cuál es la tasa efectiva semestral equivalente a la anteriormente obtenida? Entonces, vamos a ver. Lo que nos están diciendo es calcule el valor futuro a 32% anual y 32% anual capitalizable trimestralmente, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de interés compuesto, ¿verdad? Entonces, vamos a traernos la fórmula de interés compuesto. Lo que teníamos acá, ahora sí. ¿Cuánto es el monto? Voy a poner los datos. ¿Cuánto es el monto en este caso? ¿Cuánto es el monto? 100,000. Ok, perdón. Perdón que les diga el monto, el capital, perdón, el capital es porque el monto de lo que vamos a averiguar. El monto de lo que vamos a averiguar. ¿Cuánto es el tiempo en el ejercicio A? Estamos, inciso A, A un año. a un año, ¿verdad? Dice, a un año, el tiempo es un año, y la tasa de interés es del 32%, ¿verdad? Entonces calculamos, ¿qué dijimos que era? El capital lo multiplico, pues dice 1, J, que es la tasa de interés que tengo, y la convierto, perdón, la convierto en 1 porque es anual, ¿verdad? Y lo elevo al 1 por 1, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces aquí obtengo el monto, ¿verdad? El monto acá. Vamos a poner
si nosotros trabajásemos con lo que dice el inciso A, que es a un 32% anual, entonces tendríamos acumulado 132. ¿Ok? Ahora, el inciso B, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué nos dice el inciso B? ¿Cuál es la tasa efectiva semestral equivalente a la anterior obtenida? No, la B que nos dice. La que dice 32% anual capitalizable trimestralmente. Ah, ok, ¿ven? Entonces, ok, sí, aquí hay una capitalización. Capitalización. Entonces, la capitalización lo que nos dice es que es de forma trimestral. O sea, quiere decir que hay 4 trimestres en un año, ¿verdad? Trimestral. ¿Okay? Y lo vamos a poner, eso 4. Y lo otro se mantiene, 100,000, un año, y la tasa de interés es el 32%. Únicamente que aquí la tasa, la capitalización es trimestral. Entonces, ¿cómo calculamos el monto? Igual. El capital lo multiplico por 1 más la tasa, pero hay que convertirla a efectiva entre 4. Y esto lo elevamos al periodo de capitalización por la cantidad de años. ¿Ok? Y vea que aquí nos dice que si fuera capitalizable trimestralmente, voy a adquirir 136,000 colones. 136,000 colones. ¿Ve la diferencia que hay entre uno y otro? ¿Ah? ¿Ve la diferencia? Sí, profe. Sí, profesor, correcto. Ahora. El ejercicio tiene una tercera parte que dice, ¿cuál es la tasa nominal capitalizable semestralmente equivalente a la tasa B? A tasa B. Entonces, primero tengo que sacar la tasa B. Entonces, lo que voy a sacar es cómo se convierten las tasas. Entonces, recuerde que yo les dije que habían unas fórmulas. Entonces, para convertir la tasa es igual a 1 más I. Eso era igual a 1 más la tasa nominal dividido entre FC. Elevado al periodo de capitalización, a las capitalizaciones que hay en un año. Aquí nada más le voy a poner en minúscula esto y en minúscula esto. ¿Ok? Entonces, cuando yo quiero convertir la tasa nominal, recuérdese que al lado derecho, es la variable que quiero encontrar. Vamos a utilizar esta fórmula. Entonces, vamos a ver cómo convierto. Lo que me están preguntando acá, y eso es lo que quiero que entiendan, es, ¿efectivamente me van a pagar un 32? No, me van a pagar más de un 32. La tasa nominal es un 32, pero la tasa efectiva no es un 32. De lo que me dice es busque esa tasa que hace que sea efectiva. Entonces, ve que aquí entonces nosotros vamos a tener dos partecitas. ¿Ok? Tenemos 1 más I. ¿Ok?
Tenemos acá 1 más I. ¿Ok? Y tenemos toda la otra parte de acá. Entonces vamos a irlo haciendo paso a paso. Entonces tenemos 1 más I es igual a ¿qué? A 1 más la tasa de interés que nosotros andábamos buscando. En este caso era el 32%, ¿verdad? Voy a ponerlo ahí, 32%. Lo divido entre los 4 periodos que hay en un año. Y lo elevo a los periodos de capitalización que hay en un año. En este caso, 4. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, para despejar esto, este 1 que está sumando pasa al otro lado a restar. Entonces, menos 1. ¿Ok? Entonces, ya yo puedo calcular la tasa efectiva. Yo puedo calcular la tasa efectiva. Ok, aquí hay un error de paréntesis, ya te digo. Y aquí me da cuánto es la tasa efectiva. Ve que la tasa efectiva va a ser un 36,05%. ¿Ok? O sea, me dijeron que me iban a cobrar un 32, pero efectivamente me están aplicando un 36,5. Eso es lo que me están diciendo. Pero hay que convertirla a semestralmente. Ve que lo que nos dice es, pero ahora conviértamelo a semestralmente. Entonces, esta tasa B que yo tengo, dice conviértamelo semestralmente. Entonces, lo que vamos a buscar, recuérdense que la incógnita siempre está aquí. FC, recuérdense que esto tiene que ser elevado a los periodos de capitalización, ¿verdad? Y yo tengo una tasa en este caso ya efectiva. Yo tengo una tasa efectiva. ¿Ok? Entonces, lo que me están diciendo es que yo encuentre cuál es esa tasa, pero ahora semestralmente. ¿Ok? Entonces, yo tengo esto. ¿Qué tengo yo acá? Tengo que buscar la tasa que es efectiva, sabiendo que aquí es semestral. ¿Ve? Entonces, la capitalización es 2. Y aquí la tasa que tengo está del 36,5%. ¿Ok? Entonces, lo que me están diciendo es encuentre esta J sabiendo que ya yo tengo esta tasa, pero yo quiero saber cuál es la tasa efectiva. Entonces, ¿qué hago yo para quitar ese 2? Lo multiplico a ambos lados por 1/2, porque 2 multiplicado por 1/2 le va a dar 2. Pero entonces tengo que elevar esto a 1/2. Tengo que elevarlo a 1/2, porque lo que hago a un lado, lo tengo que hacer al otro lado. ¿Ok? Entonces, esta primera parte que ya tengo acá, esta primera parte, lo que me va a quedar ahora es 1 más J entre 2, dividido entre 2, ¿ok? Ya suelto. Para quitarle el paréntesis aquí. Ya me queda suelto. ¿Ok? Y la parte esta es una raíz. Recuérdense que un exponente elevado a una base elevado a un exponente fraccionario se convierte en la raíz. Entonces aquí tengo la raíz de ¿qué? De 1.3605. ¿Ok? Entonces aquí ya tengo para despejarlo. Ya tengo para despejarlo. ¿Cómo se despeja esto? Ese 1 que está multiplicado, que está sumando, pasa al otro lado ¿a qué? A restar. Esto menos 1. Y este 2 que está dividiendo pasa al otro lado ¿a qué? ¿Qué pasa ese 2? A multiplicar.
Y aquí está la respuesta. Lo que me está diciendo es que para que esta tasa sea semestral, yo tengo que tener un 33.28, que es lo mismo tener un 36,05 en forma semestral. En forma semestral. Este era el inciso B. C, perdón. Y hay otro más. El inciso D. Que dice, ¿cuál es la tasa efectiva semestral equivalente a la anterior? Pues, ¿qué es lo que me están diciendo? Que esta tasa yo la quiero semestral. Ahora sí. Entonces, lo que hacemos es dividirlo entre 2. Dividirlo entre 2. Eso era el ejercicio número 2. ¿Dudas? Profe, ¿usted podría volver a explicar el C en la parte de la raíz? Porque es que ahí fue donde me... Ajá, acá cuando Perdí. nosotros tenemos, si nosotros tenemos 1 más 36,05 elevado, perdón, elevado a la 1 medio, recuerde que cualquier base elevado a un exponente fraccionario se convierte en una raíz. Se convierte en una raíz ¿de qué? Del mismo número, del mismo número elevado a la potencia que yo quiera. En este caso, la raíz cuadrada. Entonces, eso fue lo que hice. ¿Cuánto es la raíz? La raíz de 1.3605. 1.10. Bueno, aquí con los decimales, ¿verdad? 1.1664. Es como si yo le dijera cuánto es 16 elevado a la 1 medio. Háganlo en la calculadora. ¿Cuánto le da 16 elevado a 1 medio? ¿Cuánto le da? 4. 4, Ah, profe. 4, ¿verdad? Es lo mismo que decir acá. La raíz de 16. Entonces, la raíz de 16, ¿cuánto es? 4 igual. Okay. De cualquier base elevado a un exponente fraccionario es igual a una raíz. A una raíz. ¿Dudas? No, profe. Yo sí, profe, más Dime. arriba el 36,05% es el que no me da, no sé por qué, ¿Cuál no según le da? el 36,05. Ok, ya lo vemos. Minutito. Ok, perdón. ¿El cual donde dice 36,05? Arriba, O aquí. ahí, ajá. Acá. Que aquí lo que nos están preguntando es cuál es la tasa nominal capitalizable semestralmente equivalente a la tasa B. La tasa B era un 32%, pero yo quiero saber cuál es la tasa equivalente pero semestral. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Que cuando vamos a encontrar una tasa, el lado izquierdo es que tenemos la variable y en el otro tenemos los datos. En este caso tenemos el 32% dividido entre 4. Recuérdense que esto es anual, no se ponen los periodos, sino anual. ¿Ok?
Acá. Entonces, lo que hicimos fue despejarla y eso lo que nos dice es que una tasa de un 32% anual es lo mismo que un 36,05 semestral. Pero también nos decía que esa tasa nominal capitalizada semestralmente dice equivalente a la tasa B. Entonces, aquí lo que dice es, ahora, conviértamelo, perdón, esta es la trimestral, ahora conviértamelo semestralmente. Entonces, un 33.28 es lo mismo que un 36.05. Sí, profe, ya me dio. Es que, digamos, el -1 era lo que estaba poniendo mal. Se le resta el -1 al resultado para que me diera Sí, 30. por supuesto. Sí. Listo. Profe, ¿se puede poner en el de 0.17 para copiar la fórmula nada más? Ajá. Porfa. Este, Sí. o este. No, Este. ese. Ajá. Nada más lo que tenemos es el dato S menos el 1 que estaba aquí. ¿Y en el inciso D qué se hizo solamente? Ah, no, lo que nos decía, ¿cuál es la tasa efectiva semestral equivalente a la anterior? Si yo tengo esta, que es anual, ¿cuál es semestral? Entonces lo que hice fue nada más dividir esta tasa entre 2. O sea, tengo, es como si yo le dijera el 10% entre trimestralmente. Entonces lo divido entre 4. Lo que me estaban preguntando es, si la tasa es un 33.28 y yo, ¿cómo se llama? Lo voy a hacer semestral. Entonces nada más lo que hice fue dividir. Sí, Sí, profe, gracias. vamos a ver. El ejercicio 3. Vamos a ver qué nos decía el ejercicio 3. Traérmelo. Bueno, aquí lo lea. Hallar el valor futuro de 400.000 al 7% capitalizable semestralmente en 70 años. ¿Sí? Entonces tenemos valor futuro y lo que quieren es que hallemos ese valor futuro teniendo un capital de 400.000 al 7% semestrable, capitalizable semestralmente en 70 años. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, tenemos los datos. No sabemos el monto, pero el capital, ¿cuánto es? Los 400. De 400. Ajá. Ok, entonces el monto es 400.000 pesos. Ok. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuánto es el tiempo? 70 años. ¿Cuál es la capitalización? 7%. ¿Cómo es? Semestral. 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 Entonces, ¿cuántos semestres hay en el año? 2, ¿verdad? Y la tasa de interés es un 7%. Ok. Me traigo la formulita. Y encuentro el valor acá. ¿Cuánto es el capital? 400.000. ¿Cuánto es la tasa de interés? El 7%. Pero tengo que convertirla en semestral. Entonces la divido entre 2. Y elevo
los años. ¿Cuántos años son? 70. Pero en 70 hay 2 semestres en cada uno. Yo lo multiplico por 2. ¿Ok? Y ahí está. El monto que yo voy a obtener a futuro va a ser 49.397.954,11. O sea, si yo hoy pongo 400.000 y me pagan un 7% semestralmente, cuando tengo 70 años voy a tener 49 millones. ¿Cómo ven el tema? Sin miedo. Profe, hágalas como esa en el quiz, ¿verdad? Complicado, profe, complicado, pero práctica. Hoy lo que quería era que vieran el concepto, ¿verdad? ¿Qué es el cambio que hay entre esto que era interés simple a esto que es ahora interés compuesto? Hay que practicar mucho. Hay que practicar mucho para ir manejando eso. Bueno, por hoy vamos a dar por finalizada la lección. No sé si tienen alguna duda, algo más.